Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra serie de el libro de los Salmos. Ya nos encontramos en el capítulo 9 del Salmo. El título o el subtítulo que aparece ahí en la Biblia es Acción de Gracias por la Justicia de Dios. Y empieza diciendo: al músico principal sobre Mutlaben, Salmo de David. Ya hemos dicho quién es el músico principal al que va dirigido los salmos. Se trata precisamente de Dios mismo. Y cuando dice sobre Mutlaben, básicamente lo que quiere decir es muerte del campeón. Se sugiere, hermanos, que este salmo fue compuesto para celebrar la victoria de Israel sobre Filistea y específicamente sobre Goliat. Así que eso es lo que vemos aquí, ¿no? Cómo Dios da la victoria a Israel por medio de su siervo David. Por eso, otra vez, el salmo es una acción de gracias por la justicia de Dios. Ustedes recuerdan que el pueblo estaba intimidado, el mismo Saúl estaba intimidado ¿verdad? Por este hombre, pero bueno, ya sabemos la historia, ya sabemos lo que David hizo. Obviamente, él no iba en sus fuerzas, como él mismo lo dice, sino que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Pero bueno, eso solo como, ¿verdad?, una introducción para más o menos ponernos en contexto de en qué momento se escribió este salmo. Lo primero que tenemos entonces en el salmo es una introducción de alabanza. O sea, es una acción de gracias, ¿verdad?, por la justicia de Dios. Y lo primero que encontramos es eso, una introducción, ¿verdad? Versículos 1 y 2 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es claro, obviamente, que el salmista está alabando al Señor, ¿verdad? A veces cuando dice te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, a veces es necesaria, en cierta manera, nuestra decisión para hacer frente a los dientes de los enemigos, afirmando que por más que los demás callen, nosotros bendeciremos su nombre. Otra vez, tomando solo como ejemplo el contexto de este salmo, todos estaban amedrentados, ¿no? Estaban casi literalmente temblando las piernas y las quijadas, pero vemos aquí a un hombre que tenía la confianza no en los hombres. Ese era el problema. ¿Por qué Israel estaba atemorizado? Porque no estaba poniendo su confianza en Dios. Pero vemos aquí a un hombre, a un joven, que tenía su confianza puesta no en hombres, sino en Dios, y por eso se pudo parar firme. Entonces, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Una alabanza al Dios que le dio la victoria. Contaré todas tus maravillas. Bueno, definitivamente fue una hazaña lo que David hizo en su momento, ¿no es cierto? Cuando hemos recibido algún bien especial del Señor, hermanos, es bueno que según la oportunidad que tengamos, lo contemos a otros. Esto es interesante. Según tengamos oportunidad, lo contemos a otros. Cuando la mujer, por ejemplo, había perdido una de sus 10 monedas de plata, y después que la halló, reunió a sus vecinas y amigas y les dijo: regocijaos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. O sea, se está refiriendo a las bendiciones que recibimos de parte de Dios, y estamos diciendo que es importante, según tengamos oportunidad, contar esas maravillas. ¿Quién conoce tantas de las maravillas de Dios como su propio pueblo? Israel tenía muchas maravillas que contar, por ejemplo, ¿no?
esa generación que salió de Egipto, cómo Dios los sacó con mano fuerte. Ellos debieran haber contado esas obras, esas maravillas a otros. Y si ellos callan, ¿cómo podemos esperar que el mundo vea lo que Él ha hecho? Es probable que muchas veces las personas afuera no vean lo que Dios hace, porque quizás a veces nosotros mismos no lo contamos. Y es una de las cosas que el Señor dice, por ejemplo, ahora recuerdo en el Sermón del Monte, cuando habla de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Dice que hagamos esas buenas obras para que otros lo vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Obviamente la manera como eso va a suceder es, si compartimos las maravillas de Dios, pues obviamente no todos, ¿verdad? Pero quizás algunos puedan responder positivamente a esas maravillas, que bueno, no es otra cosa que el Evangelio, en nuestro caso particular. Entonces, no nos avergoncemos, hermanos, de glorificar a Dios contando lo que conocemos y sabemos que Él ha hecho. Como les decía hace un momento, en nuestro caso particular, ¿qué es lo más maravilloso que tenemos? El Evangelio, ¿no es cierto? Así que eso es suficiente para tener que contar a otros. Busquemos la oportunidad de poner claramente estos hechos en evidencia. Deleitémonos en hallar la oportunidad de contar de nuestra propia experiencia lo que ha de redundar en su alabanza. ¿Sí? Lo hacemos, si contamos algo bueno que nos ha sucedido, no es para vanagloriarnos, para jactarnos, no, es más bien ¿para qué? Para mostrar o para señalar a Dios o a Cristo, ¿no? Que es el que ha hecho las obras. Bien, hermanos, entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí en la introducción. Luego, ahora sí llegamos al contenido del Salmo. Son dos cosas. Una, el Dios que juzga a los injustos. Obviamente, si es una acción de gracias por la justicia de Dios, una de las cosas que el salmista expresa en este salmo es precisamente que Dios es justo y que Él juzga a los injustos. De hecho, ahí no tengo los versículos porque es un poco más extensa la porción, pero si ustedes están en sus Biblias, en el Salmo 9, permítanme leer los versículos 3 al 8 rápidamente. Versículos 3 al 8. Dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿Ve? Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Está claro, ¿no? La imagen que tenemos allí de Dios. ¿Como qué? ¿Como qué? Como un juez, ¿no es cierto? Como un juez sentado en su trono para hacer juicio, precisamente. Y luego si vamos a los versículos 15 al 17, dice que conlleva la misma idea, pero aquí en estos versículos ya tenemos un poco más, vamos a decir, las consecuencias del dictamen, o qué le va a suceder a estas naciones o a estas personas que Dios va a juzgar. Dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue ensalzado el malo. ¿Cómo? En la obra de sus manos fue
enlazado, ensalzado, enlazado, hermano. Y los malos, dice el verso 17, serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces, en la primera parte que les leí, tenemos la imagen de Dios como juez, ¿no es cierto? Que Él va a juzgar con justicia. En la segunda parte que les leí, que tenemos el dictamen o la sentencia, ¿no? ¿Qué les va a suceder a estas personas? Entonces, hermanos, cuando el salmista dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Si procuramos sostener y honrar a nuestro Señor, podemos sufrir reproches y calumnias. Y esto tiene que ver con nosotros, porque aunque está hablando de Dios juzgando a los injustos, como dice ahí, esto de alguna manera tiene que ver con nosotros, porque estamos en medio de un mundo de injusticia. Y muchas de las personas que nos rodean son injustos, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo y repito, si procuramos sostener y honrar a nuestro Señor, podemos sufrir reproches y calumnias. Imagínense, ¿quién más para decirnos, verdad, que experimentó el reproche y la calumnia que el mismo Hijo de Dios? De manos de injustos, por supuesto. Pero es un gran consuelo recordar que aquel que está sentado en el trono juzga, por un lado, nuestros corazones y no nos dejará a merced de la ignorancia del juicio del hombre falible, así como no dejará sin castigo al culpable. ¿Sí? Él es juez justo, como dice en otro texto. Y en ese sentido, no nos dejará a merced de los injustos, que eso es una buena noticia, ¿no es cierto? Él conoce nuestros corazones, por un lado, y por otro, dice, no dejará sin castigo al culpable. Ahorita voy a hacer un comentario importante para que redondear el tema. En el versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos, la conciencia culpable, estamos en un contexto de juicio, acuérdense. La conciencia culpable no puede sufrir que se hable de este día porque entonces oye su propia condenación. O sea, si de repente, ¿verdad? Bueno, se da la ocasión que se está hablando de este tema y alguien, o incluso en una prédica, ¿no es cierto? Y alguien está aquí sentado, pero no es creyente y escucha hablar, por ejemplo, sobre el juicio de Dios, ¿no? Sobre el último día y todas estas cosas. Eso no lo puede sufrir. ¿Por qué? Porque su propia conciencia lo está acusando, ¿no es cierto? Está escuchando su propia condenación. Dice un comentarista, me llamó la atención, pero creo que tiene razón en lo que dice. Yo creo que si hubiese una colecta mundial para que no hubiese día de juicio, entonces Dios sería tan rico que el mundo quedaría en la bancarrota y sería una desolación. O sea, obviamente eso es solamente, ¿verdad?, una hipérbole por un lado, es solo una ilustración también, pero la idea es eso. El mundo no soporta que se le hable de este gran día. ¿Por qué? Porque hablar de esto es hablar de su propia condenación, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, el entendimiento, la conciencia, los afectos y la memoria, todos ellos han de vivir para atormentarlos. Eso es lo que va a suceder con estas personas. Hermano, esto es vamos a decir, esto es como la esencia misma de lo que es el infierno. Es tener entendimiento, conciencia, afectos y memoria que van a estar ahí permanentemente para atormentarlos por los siglos de los siglos. En tanto que estos deberían haber contribuido a su felicidad. O sea, mientras estaban de este lado,
Esto que acabo de mencionar, el entendimiento, la conciencia, los afectos, ¿qué es? Esto es importante. ¿Saben qué es eso, hermanos? Esa es la imagen de Dios en el hombre. ¿Sí? Eso es lo que nos hace diferente de los animales, de las otras criaturas. Y eso, de alguna manera, en lugar de haber contribuido a la felicidad del hombre, lamentablemente eso va a contribuir al tormento de aquellos que perecen en su pecado. Y así como estas facultades podrían haberse alimentado en el amor de Dios y sacar perpetuamente los goces de su presencia, así también por ellas mismas ahora reciben la ira de Dios y sacan continuamente los dolores de su ausencia. Otra vez, esto no es otra cosa que el mismo infierno. ¿Qué es el infierno? No es otra cosa que, la ausencia de Dios en el sentido de que no hay ningún favor, no hay ninguna misericordia, al contrario, allí solamente está la presencia de Dios, pero ¿cómo? Derramada en su ira. Eso es todo lo que ellos pueden o podrán experimentar de Dios. Aunque ya muchos de ellos, como dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 1, o en Efesios 2 también, cuando dice que antes éramos hijos de ira, ¿verdad? Lo mismo que los demás. O cuando dice en Romanos 1 que la ira de Dios se revela, está hablando en presente, no está hablando en futuro. Dice que ya la ira de Dios se revela contra toda impía injusticia de los hombres ¿verdad? Que cometen injusticia. Entonces, es verdad que va a haber un juicio final, que esa ira va a ser derramada completamente en esa condenación, pero mientras tanto, muchos ya están experimentando la ira de Dios, aunque no lo ven así. ¿Por qué? Porque mientras estén de este lado, esto es el opuesto de la realidad del creyente. Así como nosotros, mientras estemos de este lado, no podemos gozar y disfrutar plenamente de las bendiciones del Señor, el incrédulo, mientras esté de este lado, no podrá sufrir los dolores y los tormentos del infierno completamente, porque todavía puede experimentar algo de la gracia común de Dios. Ok. Entonces, dice, entonces tendrán tiempo suficiente, se hallarán donde no tendrán nada más que considerar, sus recuerdos no tendrán otra utilidad que dañarles, se hallarán grabados sobre las tablas de sus corazones. Ahora, en el verso 16, cuando dice, en la obra de sus manos fue enredado el malo. Hermanos, la paga que el pecador busca con su pecado es vida, placer y ventajas. O sea, ¿qué es lo que hace que el pecado sea una tentación? Esto. Algo que le proporcione placer, ventajas, ¿no es cierto? Felicidad, así sea momentánea. Pero la paga que le resulta en realidad es tormento, muerte y destrucción. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso es como, ya lo vimos aquí, recuerdo, como hace 1 o 2 salmos atrás, traje el caso de Amán, ¿no es cierto? Que este hombre preparó todo para destruir a Mardoqueo. ¿Y quién fue el que terminó destruido en la horca? Fue el mismo Amán, ¿no es cierto? Y por último, en el versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Los impíos al morir, hermanos, tienen que sufrir el furor y la indignación de Dios. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Si hablamos de justicia, eso es lo que tiene que suceder. Así es, hermano. Dios tiene 2 manos, por decirlo de alguna manera, la de la misericordia y la de la ira. Con una atrae a los piadosos al cielo y con la otra va a lanzar al pecador al infierno. Y eso es justo. Es justo tanto lo uno como lo otro. Es justo que el culpable pague por su pecado. Eso es justo. Pero, y bueno, ¿y qué hay con nosotros? Si todos son pecadores. Bueno, es verdad, todos merecíamos el infierno,
Entonces aquí es donde viene mi punto, hermanos. ¿Cómo esta realidad del juicio final, hermanos, por un lado, debería frenar las acciones pecaminosas de los hombres, la idea de aparecer ante el tribunal del gran rey? Pero nosotros, como creyentes, ¿cómo deberíamos meditar en este juicio que cayó sobre Cristo cuando estemos tentados a pecar? Porque la única razón por la que usted y yo no vamos a sufrir lo mismo que van a sufrir los injustos es porque otro tomó nuestro lugar y otro ya pagó el precio y otro ya sufrió el infierno que usted y yo merecíamos sufrir para siempre. Eso es lo único que nos hace distintos de los demás. Por eso es justo. Es justo que muchos van a gozar de los deleites del Señor. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó el precio por ellos. Bien, hermanos, vamos a continuar. Yo voy resumiendo, en realidad no me da tiempo para ir a los textos, pero ahí están, ustedes los pueden revisar. Algunos los traigo, los cito mientras estoy hablando. Pero la otra parte, hermanos, hablando este salmo como una acción de gracias por la justicia de Dios, ya vimos que una parte es que Dios juzga a los injustos, ¿no es cierto? Esa es una parte. Pero la otra parte es que el Dios que defiende a los menesterosos, el Dios que defiende a los menesterosos. Vamos otra vez al Salmo 9 y voy a leer versículos 9 al 14. Versículos 9 al 14. Mire cómo cambia el tono del Salmo. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Y luego en el versículo 18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la otra parte. Como les decía, cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos esas dos caras, por decirlo así, ¿no? Por un lado, eso fue lo que incluso apenas Jonathan tocó con el discipulado. Por un lado tenemos la justicia retributiva, que Dios da a cada quien lo que merece, pero por otro lado tenemos aquí que Dios da algo que no merecemos, ¿no es cierto? Aquí vemos a Dios defendiendo a otro grupo de personas, ¿no es cierto? Bueno, aquí el Salmo los llama menesterosos, los llama pobres, ¿ve? Por eso tengo ahí, por ejemplo, el texto de Mateo 5, cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, o bienaventurados los que lloran. Si se da cuenta, bienaventurados los mansos. Hay similitud en lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo que los bienaventurados, ya saben que cuando se habla de bienaventurados se está hablando de creyentes, ¿verdad? El Señor está diciendo que, o lo que podemos ver en las bienaventuranzas es que una característica particular del creyente es que no es alguien que es fuerte, no es alguien que es rico, no es alguien prepotente, no. Esa no es la característica de una persona bienaventurada. Es al contrario, es alguien que se ve y se reconoce a sí mismo como lo que es.
es alguien que se considera pobre, en bancarrota espiritual, es alguien que llora y lamenta su condición, es alguien manso, que cede su posición, que cede su lugar. ¿Ve? Es lo opuesto a lo que este mundo tiene por bienaventurado, ¿verdad? O por dichoso. Ok, entonces, rápidamente, lo que tenemos aquí, por ejemplo, en el versículo 9, dice: el Señor será un refugio para los oprimidos, un refugio en tiempo de tribulación. Bueno, este es también de un comentarista que dice: se dice de los egipcios, y tengamos en mente el versículo, dice: será un refugio para los oprimidos, un refugio en tiempo de tribulación. Se dice de los egipcios que viviendo en regiones pantanosas y molestados por los mosquitos, acostumbraban a dormir en altas torres. En altas torres. Estos insectos no podían subir tan arriba, por lo que se veían libres de sus picaduras. Y él trae esto solo como un símil para decir: así debe ser con nosotros cuando nos combaten los cuidados y el temor de este mundo. Hemos de acudir a Dios, a esa roca, ¿ve? Hemos de acudir a Dios en busca de refugio y descanso, confiando en su ayuda. Cualquier intento que nosotros como hombres tratemos de hacer para vernos libres del temor, de la angustia o incluso hasta de las mismas tentaciones, cualquier intento humano, hermanos, eso es arena movediza. Eso no sirve para nada. El verdadero refugio solamente podemos encontrarlo en la roca de nuestra salvación. Obviamente, por el Nuevo Testamento ya sabemos quién es esa roca, ¿no? Es Cristo mismo. Versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. Hermanos, la fe es una gracia inteligente. Esto, bueno, ya lo hemos dicho aquí otras veces. Incluso también creo que se ha mencionado como, se tiene como una regla hermenéutica, el uso de la razón, ¿no es cierto? Hermanos, la fe es una gracia inteligente. Aunque puede haber conocimiento sin fe, oigan esto, puede haber conocimiento sin fe, sí. Hay muchas personas que pueden conocer el Evangelio y como quiera van a ir al infierno. Eso puede pasar. Lo que no puede haber es fe sin conocimiento. Eso sí, no. No puede haber una persona que diga que cree si no conoce. Que cree, ¿verdad? Muchas personas dicen que creen en Dios. ¿Qué conocen de Dios? ¿O qué Dios es el que ellos conocen? ¿Ve? Entonces, la fe, si bien el conocimiento en sí no salva, la fe requiere tener un conocimiento. Se dice que la ignorancia es la madre de la devoción, pero con toda seguridad, cuando se pone el sol sobre el entendimiento, tiene que ser entonces la noche en los afectos. O sea, cuando lo que se quiere decir es que cuando no hay un conocimiento adecuado acerca de lo que es el Evangelio y acerca de quién es Dios, entonces nuestros afectos, o en ese sentido nuestra fe, pues va a estar en oscuras también. Tan necesario es el conocimiento para la existencia de la fe, que las Escrituras incluso llaman a la fe con el nombre de conocimiento, como en Isaías 53:11, cuando dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahora, imagínense, si tomamos este texto de Isaías y lo llevamos al Nuevo Testamento, a la doctrina, uno puede decir: a ver, vamos a ver, ¿las personas se salvan por el conocimiento? No. Bueno, lo que pasa es que el texto aquí, el profeta está usando el término conocimiento como sinónimo de fe, porque al final de cuentas, ¿cómo es que se justifica una persona? Por la fe. Y el texto dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo
a muchos. Entonces, el conocimiento, hermanos, es puesto aquí como sinónimo de fe. Y algo más aquí dice en el versículo 12, porque el que pide cuentas de la sangre se acordó de los afligidos. Esto otra vez está dándonos a entender que a nosotros no nos corresponde tomar la venganza por nuestra cuenta. Vendrá un tiempo, hermanos, Dios va a inquirir quién cerró la boca, por ejemplo, de muchos de sus ministros, de muchos de los santos, quién encarceló, confinó y desterró a otros en otro tiempo, a estas antorchas andantes y brillantes. Llegará un tiempo en el que el Señor hará estricta averiguación de todas las acciones y prácticas de los tribunales, consejos, comités, y tratará a los perseguidores como ellos trataron a su pueblo. Hermanos, bueno, por ejemplo, en el texto de Mateo 23, ahí el Señor habla de cómo, ¿verdad? Desde el tiempos antiguos, empezando con Abel y siguiendo con profetas, etcétera. Y dice, llegará el tiempo en que Dios, vamos a decir, tomará la venganza. Apocalipsis nos recuerdan que hasta el día de hoy hay muchas almas debajo del altar que están esperando eso precisamente, ¿no es cierto? Y ya aquí finalmente el versículo 18, cuando dice, la esperanza del pobre, hermanos, no perecerá para siempre. Hermanos, un pagano podría decir, ¿verdad?, que cuando él agarra, y más en nuestros días, que tanto se defienden, por ejemplo, los animales y cosas como esas, ¿no es cierto? Y entonces alguien, por ejemplo, agarra un animalito, lo que sea, una mascota, y lo agarra en sus manos para protegerlo del depredador. Él dice, él podría decir dentro de sí mismo, no voy a traicionarlo al enemigo porque se ha refugiado en mí. Esa es la idea, hermanos, de lo que el salmista está diciendo aquí. La esperanza del pobre no perecerá. ¿Cuánto menos, hermanos, podría entregar Dios un alma a su enemigo que se ha refugiado en su nombre? Hermanos, esta dependencia de un alma indudablemente va a despertar el poder del Todopoderoso para defenderla. Él ha jurado con el mayor juramento que puede salir de sus labios que aquellos que buscan refugio en Él recibirán gran consolación. Bien, hermanos, entonces aquí tenemos la otra parte, que es que Dios defiende a los menesterosos. En este caso, o bueno, nosotros ya sabemos, menesterosos se está refiriendo principalmente a quienes, a aquellos que reconocen su condición de pobreza espiritual. Y el Salmo termina con una conclusión y a la vez es como resumen de lo que ya ha dicho en los versículos anteriores, cuando dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Qué significa esto? Cuando dice, levántate, oh Jehová, que no triunfe el hombre, ¿verdad?, que sean juzgadas las naciones. Agustín dice, hemos de considerar que el salmista está orando por la destrucción de los enemigos, de sus enemigos, o pronunciando una maldición sobre ellos. No, estas no son las palabras de uno que desea que le ocurra algo a sus enemigos, son las palabras de un profeta
Hermano, esto me ayudó mucho a entender porque muchas veces nosotros, incluso con las oraciones imprecatorias, creemos que es que el salmista o el orador, el que sea, tiene un deseo porque le venga el mal a la otra persona. Mire lo que dice: estas son las palabras de uno, estas no son las palabras de uno que desea que ocurra algo malo a sus enemigos. Son las palabras de un profeta, y eso tiene mucho sentido. Porque no solo David, sino todos los salmistas y los demás profetas hablaban de parte de Dios. Y muchas veces, acuérdense, como lo hemos dicho aquí, era Cristo mismo hablando por medio de los profetas. Entonces, no son las palabras de uno que desea que le ocurra algo malo, vuelvo y repito, a sus enemigos. Son más bien las palabras de un profeta, de uno que está prediciendo en lenguaje escritural el mal que va a sucederles a causa de sus pecados. Eso, hermanos, es importante porque cuando lo vemos así en las Escrituras, en realidad esa es la manera correcta de entenderlo. ¿Por qué el salmista podía decir que a los malos les espera tal juicio, tal condenación? ¿Porque ese es lo que él desea? No, es que es simplemente lo que va a pasar. Dios es santo, ¿no es cierto? Dios no tolera el pecado. Y si ellos persisten en esa vida de pecado, ¿qué es lo que les va a esperar? Eso mismo. Aprendan las naciones, termina diciendo, que no son sino hombres. Bueno, hermanos, aquí ya este comentario ya no es tan relevante. Pero pues básicamente es eso, ¿no? Es una conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora, de que Dios, por un lado, como juez justo, pues va a juzgar a los impíos, y por otro lado, también, como Él es justo, va a defender a los menesterosos. En otras palabras, a aquellos que reconozcan su condición espiritual y que se hallen unidos a Cristo. Acuérdense lo que el Señor dijo en alguna ocasión. Él dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Que habían personas justas? No. Que hay personas orgullosas, más bien, que no quieren reconocer su verdadera condición. El Señor nos quiere a nosotros como menesterosos. Esa palabra menesteroso, por si acaso, significa necesitados, urgidos. Y nosotros estamos necesitados y urgidos ¿de qué, hermanos? De la gracia de Dios. Estamos necesitados y urgidos de la justicia de Dios. Obviamente de la justicia que se atribuye por medio de la fe en Jesucristo. Bien, hermanos, hasta aquí. Voy a parar y ahora sí, pues si tienen comentarios o preguntas sobre lo que hemos dicho.